Para ordenarnos, porque somos muchos conectados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes déjenme avanzar y yo voy a tratar de ir rápido, cuestión de que tengamos tiempo de pasar con los temas y después me hacen las consultas al final, ¿sí? Bueno, nosotros ya vimos la clase pasada lo que era recurso, financiación y empezamos ya también a darle el nombre contable, que era activos y pasivos. Ahora vamos directamente a las definiciones de activos y pasivos de acuerdo a la doctrina de la teoría contable. Y vamos a analizar cada punto en particular, cuáles son las características de estas definiciones. En el caso de activo, activo es digamos, está constituido por los recursos económicos que tiene la entidad, que tienen alta probabilidad de brindar un beneficio económico en el futuro y sobre los cuales se ejerce el control. Bien, esto que es ni más ni menos que la definición que habíamos dado de recursos, simplemente adaptado a la que es la teoría de la contabilidad, tiene tres claves, digamos, esta definición, o tres cositas sobre las que nos vamos a detener. Decíamos que los activos son recursos económicos. ¿Y qué entendemos en contabilidad por recursos económicos? Son todos aquellos recursos que se pueden convertir en dinero, en efectivo, que tienen la probabilidad de convertirse en efectivo, o que me permiten cancelar una deuda, por ejemplo, ¿sí? Que puedo hacer una transacción comercial a través de ellos. Eso sería como un recurso económico, digamos, yo voy a considerar, por ejemplo, una mercadería recurso económico en tanto y en cuanto esa mercadería la pueda vender y transformarla, digamos, en efectivo. Una definición y algo que ustedes van a encontrar permanentemente en el tema de la contabilidad, que cuando hablamos en temas contables, no nos referimos a valores exactos y a afirmaciones que sean exactas y totalmente verdaderas. Siempre nos vamos a referir a que tienen alta probabilidad, digamos, de acuerdo a la información que uno tiene al momento de preparar un informe contable, lo que decimos que se entiende que al momento de preparar la información, esos bienes tienen una alta probabilidad de generar un beneficio económico en el futuro. Si no tenemos la certeza absoluta de que ese bien nos va a generar beneficio económico a futuro, sino que de acuerdo a la información que hay en el momento de corte, recuerden que con los principios contables generalmente aceptados, nosotros dividíamos para poder ver la evolución del negocio, la actividad en periodos económicos. Entonces, cada vez que cerraba un periodo económico se hace un corte, y en ese corte se le llama cierre de ejercicio, se emiten informes. Entonces, cuando uno emite un informe y se tiene que referir a los activos, nos referimos que un activo va a ser considerado como tal si a ese momento de corte tiene alta probabilidad de brindar un beneficio económico en el futuro. En el caso de la mercadería, que es donde más clarito se ve este concepto, es que yo, por ejemplo, si tengo camisas para la venta, porque me dedico a una tienda y vendo ropa, yo entiendo que cuando hacemos el cierre del ejercicio y tengo 100 camisas en el stock, que esas camisas en el próximo ejercicio las voy a poder vender y voy a recuperar su valor y obtener un beneficio a cambio, ¿sí? Es decir, que esa mercadería es deseable y tienen alta probabilidad de generarme un beneficio económico en el futuro, de acuerdo a la información que yo tengo en este momento. Entonces, si se cumple esa condición, yo digo, bueno, acá tengo una condición para considerar este recurso económico como activo. ¿Qué puede pasar? Si esa prenda de vestir que yo tengo para la venta se me estropean por un incendio, por ejemplo, en los depósitos, o se me manchan porque hubo una inundación y el depósito se me mojó, entonces esa ropa, esa prenda, esa mercadería, pierde la probabilidad de brindarme un beneficio económico a futuro. Es decir, si bien era un recurso económico, si bien yo lo tenía destinado para la venta, ocurrió un evento que hizo que ese activo de pronto perdió esa capacidad. Ya no es altamente probable que me genere beneficio económico en el futuro. Es más, puede que ya la destine a pérdidas, si es que ya no puedo recuperar nada de esa mercadería y no puedo recuperar ningún valor, es decir, la pierdo totalmente. Entonces, siempre decimos en contabilidad, hablamos de probabilidades, ¿sí? Entonces,
En esta definición lo que yo tengo que tener en cuenta es que me van a dar alta probabilidad de brindar un beneficio económico en el futuro para ser considerado activo. Pero bueno, además tiene que tener que es recurso económico, esta probabilidad y sobre todo ejercer el control. Cuando hablamos de ejercer el control, nos referimos a ejercer el control de los beneficios que nos va a brindar ese recurso económico, ¿sí? Eh, Uno cuando habla de control normalmente asocia el control con la propiedad. Es evidente que si yo tengo la propiedad del bien, digamos, la tengo dada por cuestiones jurídicas, porque tengo el contrato de compraventa firmado, porque tengo registrado en el registro de la propiedad del automotor la propiedad del bien de uso para reparto, es decir, tengo todo lo que hace a la propiedad del bien, es indudable que ese recurso, sobre ese recurso yo voy a tener el control, digamos, que es uno de los ejemplos más claros donde la propiedad legal propiamente dicha está asociada al control de los beneficios. Ahora bien, no siempre es así. No siempre tener la propiedad absoluta de un bien me da la posibilidad de tener el control de los beneficios de ese bien, ¿sí? Entonces, acá hacemos una pequeña salvedad porque hay excepciones en la contabilidad donde uno puede tener el control de los beneficios de un bien sin tener la propiedad del mismo. ¿Cuál es la excepción a esa regla? Es a un contrato, un tipo de contrato de arrendamiento que se le conoce como arrendamiento financiero y comúnmente en la jerga comercial es denominado leasing financiero. ¿De qué se trata este tipo de contrato? Es un contrato de alquiler donde nosotros podemos alquilar una maquinaria, normalmente se da para máquinas, para vehículos, puede ser para un campo también. Y tiene una particularidad este contrato de alquiler, que uno tiene la posibilidad a veces de alquilar el bien con opción a compra, es decir, uno lo alquila por un periodo de tiempo y al final del periodo uno puede, entregando una suma de dinero, hacerse ya del bien, ¿sí? Sería un contrato de alquiler con opción a compra. Los leasing financieros tienen la particularidad de que me permiten ser considerado el bien arrendado como un activo. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos el total control de los beneficios de ese bien arrendado. Solo en ese caso, digamos, yo puedo considerarlo a ese bien como un activo. Es decir, sería la única excepción a la regla que la contabilidad me permite que un bien al cual yo no tengo la propiedad legalmente, digamos, la propiedad eh, total y absoluta del bien, sino que lo que me da lo que tengo es un contrato especial, con cláusulas especiales. Este es un contrato eh, especialmente diseñado para este tipo de casos y por eso se lo trata en la contabilidad con esa particularidad. Al ser un leasing financiero, al ser un contrato de arrendamiento financiero, me permite, como tengo el control de los beneficios del bien que estoy arrendando, considerarlo como activo. Sería la única excepción a la regla, digamos, de que sin tener la propiedad del bien, pero sí tengo el control de los beneficios, que yo pueda considerarlo como activo. Estas son las cosas más importantes que yo tengo que tener en cuenta a la hora de clasificar un recurso como activo, ¿sí? Tiene que tener sí o sí estos tres elementos o componentes para que yo lo pueda considerar activo. Si le falta alguno de estos componentes, yo no lo puedo considerar como activo. Ahora bien, yo puedo tener un activo, eh, a ver, un segundito, que se me fue. Bueno, esto es la clasificación de los activos tiene que ver, van de la mano de la clasificación cuando vimos el tema de los recursos, ¿sí? Pues de hecho los activos son recursos. Entonces, teníamos una clasificación que eran tangibles o intangibles,
Los tangibles eran aquellos de carácter físico, como por ejemplo un edificio, la mercadería, automotores. Siempre dijimos que tangible es lo que puedo tocar. Y lo intangible era aquello inmaterial, como los derechos legales, las cuentas a cobrar, derechos de protección, como puede ser una patente, una marca, ¿sí? Algunas cuestiones que si bien no puedo verlas visualmente, no las puedo tocar, pero sí hay algún contrato social, algún elemento que hace que yo goce de los beneficios, digamos, de ese recurso y que me va a generar, va a ser un recurso económico que me va a generar beneficio económico a futuro y del cual yo tengo el control, ¿sí? Bueno, esta sería que la clasificación entonces de los activos acompaña la clasificación que habíamos visto de los recursos. Hay una particularidad que como estamos en contabilidad, podemos encontrarnos que hay activos que si bien reúnen todos los requisitos de la definición, yo no lo puedo incorporar al sistema contable. Es decir, la contabilidad no lo puede registrar. No puedo hacer que el sistema me traduzca ese activo y lo incorpore al sistema contable para ser tratado dentro de un informe contable. Para que eso ocurra, Profe, el activo, sí, decime. había una parte en activo que decía que no todo que un beneficio no siempre puede ser una utilidad o ganancia. ¿A qué se refiere con eso? Eh, ¿Una utilidad o ganancia? Claro que un beneficio económico no siempre representa una ganancia, digamos. Sí, sí, el beneficio es que yo puedo, me puede permitir cancelar una deuda, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que tener esa particularidad. Vamos a lo que sería el activo contable. ¿Cuál es qué requisito tiene que tener un activo para que la contabilidad lo pueda reconocer? Lo que tiene que tener es que le pueda asignar un importe en moneda sobre bases objetivas y susceptibles de verificación. Esto lo relacionamos con qué principio contable, con el principio de moneda de cuenta, con el principio de objetividad, ¿sí? Porque la contabilidad, se acuerdan, no está definida solamente para poder homogeneizar los diferentes valores de los diferentes recursos y la financiación. Recuerden que por el principio de moneda de cuenta teníamos que tener un factor común, lo teníamos que convertir en moneda, que era en moneda, según el principio de moneda de cuenta, el de moneda de curso legal del país. Ahora, para que yo le pueda dar un valor en moneda, lo tengo que evaluar sobre bases objetivas. ¿Esto qué significa bases objetivas? Que no sea una valoración caprichosa del que está preparando la información contable, sino que sea hecha en base a criterios transparentes y que cualquier lector de esa información pueda verificar que efectivamente el valor que se le está asignando es el valor correcto o el más aproximado a la realidad, digamos, que tiene un grado de razonabilidad. Esta es otra palabra que nosotros vamos a escuchar bastante seguido en la contabilidad, que la contabilidad no da valores exactos. La contabilidad lo que da son valores razonables, lo más aproximado a la realidad. Entonces, yo puedo tener un activo que reúne todos los requisitos anteriores, es decir, es un recurso económico, que me va a generar beneficio económico a futuro, que tengo el control de esos beneficios, pero hay una característica, es que no le puedo poner un valor en pesos, por lo menos que sea verificable frente a terceros. Si no puedo hacer esto, entonces ese activo no lo puedo considerar, sería un activo no contable, si me falta ese requisito. Es activo, pero es activo no contable, ¿sí? O sea, es un activo que la contabilidad no lo puede registrar, no lo puede tomar e incorporar en los registros porque le falta este criterio o este concepto de la valoración objetiva sobre, digamos, bases que sean verificables. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de esto es cuando conocemos lo conocido que se conoce como valor llave o llave de negocio, fondo de comercio. Es el caso de que es indudable
que cuando uno tiene un comercio, a veces la ubicación estratégica donde está ubicado, la imagen comercial que tenga ese negocio, si es un negocio prestigioso, que hace muchos años que está, muy consolidado en la región, eh, y que vende simplemente por el nombre. A veces uno va a comprar a determinados lugares por la marca comercial, por el buen nombre que ha tenido siempre ese comercio. Eso tiene un valor, es indudable, que no da lo mismo comprar en una casa altamente reconocida por la sociedad que en un negocio nuevo, que recién aparece, o del cual no tenemos muchos antecedentes de cómo funciona. Esta imagen o esta marca es indudable que tiene valor. Pero ¿qué pasa? Si bien para el dueño de la empresa, para el propietario, es indiscutible que esto tiene un valor y el resto también puede aceptar que sí, yo no lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque no, digamos, solo el valor ese se lo pone el propietario, no es sobre bases objetivas. Él dice, mirá, para mí este negocio vale 2 millones más que la competencia, pero por el prestigio que tenemos nosotros acá en la localidad, porque tengo la mejor ubicación y la imagen de la empresa de más de 20 años de ser honestos, transparentes. Bueno, sí, es cierto, eso tiene un valor importante, pero él no lo puede reconocer. Eh, lo que es cierto, y sobre lo que no hay discusión, que esa imagen corporativa, que ese valor agregado, esa llave de negocio, sí genera superutilidades o más utilidades o ganancias o beneficio económico que un comercio del mismo rubro ubicado en otro lugar. Este, lo que sí no lo puedo reconocer en este momento, mientras lo estoy generando. Esto se le llama llave de negocio autogenerada. Esa llave de negocio autogenerada, ese beneficio sobre esos bienes inmateriales, es un bien inmaterial, no lo puedo tocar. Yo, la fama, el prestigio, la ubicación, es algo que no le puedo asignar un valor en el momento, entonces no lo puedo registrar contablemente. Entonces, ¿es un activo? Sí. Me genera beneficio económico a futuro, tiene todos los demás elementos, pero no tengo un valor para asignarle. ¿Cuándo puedo reconocer este valor? Solamente en el caso que haya una transacción, que se venda ese comercio, y entonces la parte compradora, ¿qué va a hacer? Va a evaluar y va a decir, bueno, este comercio, sus activos contables, los que tiene registrado en sus registros, están valuados en 1.000.000 de pesos. Supónganse que es el edificio, la mercadería que tienen en el stock, los muebles, etcétera. Eso vale 1.000.000 de pesos. Esos son sus activos contables. Ahora bien, para comprarlo el dueño me pide que le pague 2 millones, es decir, hay 1.000.000 de más, de exceso, que no está registrado. Y él lo fundamenta en que es por el prestigio, por la ubicación del local. Si el que compra lo acepta y dice, sí, la verdad que yo pago ese 1.000.000 extra porque yo lo voy a recuperar, porque realmente los vale, entonces en ese momento, cuando se hace esa transacción, el que compra va a registrar todos los activos que tenía a 1.000.000 de pesos. Y va a haber un activo que va a costar 1.000.000 de pesos más, que es la llave de negocio adquirida. Entonces, en este caso, yo puedo recién contabilizar esa llave de negocio. Es decir, la llave de negocio adquirida es la que yo puedo contabilizar. ¿Por qué? Porque hubo terceros, o sea, hubo un ajeno a la empresa que aceptó el valor y que lo podemos verificar. ¿Y dónde lo vamos a verificar? En el contrato de compraventa, donde se hizo la transacción comercial. Porque en los balances de la empresa adquirente van a estar todos los recursos que esa empresa tenía, más un plus, que es lo que se pagó de exceso en esa llave de negocio que se pusieron de acuerdo que valía eso. Entonces, en ese momento recién hay una valoración que es objetiva, que es verificable porque se puede ver en el documento comercial de la transacción. Entonces, ese activo pasa a ser un activo contable. Esta es la excepción a la regla, el ejemplo más claro de un activo que no es contable, que es la llave de negocio autogenerada. Mientras yo lo esté autogenerando, no lo puedo reconocer en la contabilidad. Sí, solamente se va a reconocer cuando se ponen de acuerdo
más de una persona, es decir, es susceptible de verificación del valor por parte de terceros ajenos a la empresa. Bien. ¿Alguna duda hasta acá de lo que es activo contable y no contable? Profe, Sí, en la parte que vos dijiste lo de la llave de negocio, sí. eh, ¿cómo era? ¿Era un activo intangible cuando no estaba como verificada por terceros, sería? No. Activo, lo tangible, tangible o intangible tiene que ver con lo que si lo puedo tocar, viene de tacto, tangible, tocar. Vos una camisa para la venta la tocas, un billete de moneda lo tocas. Eso es tangible, un mueble, un escritorio lo tocas. La llave de negocio, este valor etéreo que es lo que vale el prestigio, no puedes tocar el prestigio, ¿sí? Lo reconoces porque existe, porque te das cuenta que hay superutilidades, que un negocio igual de las mismas características no vende tanto como este, y vos decís, sí, es porque es la marca, es el local comercial. Yo voy a este local porque es la marca. Eso es intangible, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un bien tangible e intangible. Llave de negocio es intangible. Eh, lo de reconocerlo contablemente, lo de la verificación del valor, es si yo puedo ese valor enfrentarlo, contrastarlo contra un tercero. Es decir, no es que yo le ponga un valor porque a mí se me ocurre que lleva ese valor sí o sí. Alguien ajeno a la empresa tiene que aceptarlo. Y ahí estaría lo de la evaluación objetiva y que sea verificable porque lo puedo verificar en un contrato. ¿Se entiende? Sí, Profe, muchas gracias. Sí. Sí, profe, diga. si No. un activo contable pierde alguna de sus características, ya no pasa a ser contabilizado, ¿no? Si un activo contable pierde alguna de las características, deja de ser activo. Yo lo tengo que contabilizar, pero hay que ver cómo lo contabilizo. ¿Sí? No lo voy a contabilizar como activo, pero algo, yo tengo que informar la pérdida de esa cualidad. Yo tenía un recurso y tengo que informarle al que lea la información qué pasó con mi recurso. En el caso de que tenía mercadería que se me deterioró y perdió su total poder de generarme beneficio a futuro, yo lo voy a retirar del activo, lo voy a dar de baja del activo, desaparece del activo y lo voy a considerar un gasto, una pérdida. ¿Sí? Supónganse que hubo un siniestro por una inundación, un incendio, y que me afectó ese recurso, entonces dejo de contabilizarlo, lo doy de baja como activo y lo contabilizo como un gasto, como un resultado negativo, no como gasto, perdón. Resultado negativo sería. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora el concepto de pasivo. Los pasivos son las deudas con las que cuenta hoy el ente y las que pueda tener en el futuro, por hechos ya ocurridos que tengan alta probabilidad de transformarse en deuda y se puedan cuantificar razonablemente. Fíjense que en esta definición también se hace hincapié en conceptos como lo decíamos del activo, aparece lo de la alta probabilidad, aparece lo de la cuantificación razonable, que es lo mismo que hablar de cuantificación objetiva, y esto de la probabilidad. Siempre hablamos de alta probabilidad, ¿sí? En el caso de las deudas, decimos son las que hoy cuenta el ente o las que puedo llegar a tener en el futuro, pero la clave está acá, chicos, por hechos ya ocurridos. Esto es lo que yo tengo que tener como clave a la hora de considerar un pasivo, que haya ocurrido el hecho económico que me genera la deuda o me genera ese pasivo. Esto es fundamental. En este concepto, en esta definición, yo me tengo que parar primero antes que nada acá y decir, ¿ocurrió el hecho económico que a mí me está generando esta obligación? Es decir, por ejemplo, hice una compraventa a plazo, digamos, me financió mi proveedor y está conformada realmente, digamos, esa operación comercial. Yo ya recibí la mercadería y en verdad, como tengo la mercadería y no se la pagué, entonces ese es el hecho económico que a mí me genera la deuda o el compromiso de pagar esa mercadería. El haberla
recibido, el haber perfeccionado el hecho económico de esa venta a crédito. ¿Se entiende? Sí, yo lo primero que tengo que verificar acá entonces, ¿ocurrió el hecho generador? Sí, si ocurrió, bien. ¿Qué hizo ese hecho generador? Me generó un compromiso hoy o un compromiso para el futuro. Que dice que tenga alta probabilidad de transformarse en deuda, ¿sí? Si yo compro a 30 días en el contrato y tengo la factura y recibo la mercadería, es altamente probable, ya está, lo dice el mismo comprobante, que yo tengo que pagar en 30 días. O sea que yo ahí ya tengo alta probabilidad, ya sé que en el momento se me transforma en deuda. ¿Y se puede cuantificar razonablemente? Sí, tengo todos los comprobantes de la operación comercial donde me dice cuánto es exactamente lo que yo voy a deber. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de clasificar los pasivos? Hay una clasificación que es de pasivos ciertos y pasivos contingentes. En los pasivos ciertos ya ocurrió el hecho que lo genera y su efecto, es decir, ambas cosas ocurrieron. Cuando yo hablo de pasivo cierto, ocurrió todo, ocurrió el hecho y ocurrió el efecto. En los pasivos contingentes solo ocurrió el hecho que lo genera, pero no es su efecto. Fíjense que en ambos casos, ¿cuál es el factor común? Que ocurrió el hecho, lo que yo les decía antes en la definición. ¿Qué es lo importante de la definición de pasivo? Que haya ocurrido el hecho. Eso no se lo olviden, ténganlo siempre presente, que no importa de qué tipo de pasivo yo esté hablando, siempre tiene que haber ocurrido el hecho generador de ese pasivo. Es decir, el hecho económico, cuando hablamos de hecho, hablamos de la operación económica que a mí me genera esa deuda o esa, digamos, esa deuda. El efecto sería justamente la deuda, ¿no? Bien. Ahora, para los pasivos ciertos existen dos tipos de pasivos que yo puedo tener. Pasivos ciertos determinados o pasivos ciertos determinables. Los pasivos ciertos determinados, yo acá tengo un hecho, por supuesto, si no, no hay pasivo, tengo un efecto, que es la deuda, y un monto exacto. Yo sé sin lugar a dudas cuánto tengo que pagar al final del periodo de la obligación. En los ciertos determinables, yo tengo un hecho, tengo el efecto, pero no tengo el monto exacto. Es decir, sabemos indudablemente que se generó una deuda, pero no sé cuánto es lo que tengo que pagar al final. Vamos a dos ejemplos. En los ciertos determinados, cuando yo compro, por ejemplo, una mercadería, la compro a plazo, no la pago enseguida, sino que me la financian a 30, 60, 90 días, yo tengo el hecho generador que es que recibí la mercadería, recibí la factura y esa factura dice páguese a 90 días. Es decir, ¿tengo el hecho generador? Sí, la operación de la compra al proveedor. ¿Tengo el efecto? Sí, recibí la mercadería y no se la pagué. Ese es el efecto. Entonces tengo una obligación de dar efectivo. ¿Tengo un monto exacto? Sí, porque la factura me dice que tengo que pagar X cantidad de dinero por esa mercadería. Supónganse que compré por 100.000 pesos, la factura es de 100.000 pesos a 60 días, y yo ya sé que en 60 días tengo que pagar 100.000 pesos. Es exacto, ¿sí? En los ciertos determinables, yo tengo el hecho generador del pasivo, pero el efecto, tengo el efecto también que voy a generar la deuda, pero no tengo el monto exacto. ¿Cuándo puede ser esto? Imagínense con el consumo de un servicio de luz. Ustedes están ahora consumiendo energía eléctrica para conectarse ahora, para tener conectividad. En algunos casos están teniendo un servicio de internet, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es que a partir del uso de la energía, de la luz, por ejemplo, del local comercial, yo ya estoy generando una deuda con el proveedor de esa energía. En el caso de Neuquén Capital, por ejemplo, es Calf. A partir de que yo enciendo las luces del negocio, ya estoy generando, consumiendo energía que no estoy pagando. Entonces, de hecho, como yo estoy haciendo uso de esa energía, el efecto es que yo estoy generando una deuda con el proveedor de ese servicio. Yo sé que la tengo que pagar, es indudable, es un pasivo cierto, no hay dudas. Yo consumo energía, la tengo que pagar. Ahora, ¿cuánto tengo que pagar hoy? No sé. ¿Por qué? Porque todavía no recibí la factura, la voy a recibir dentro de un mes.
¿sí? Cuando pasen y verifiquen el estado de mi medidor y me digan cuánto es lo que gasté y cuánto es lo que tengo que pagar. En este caso, estoy frente a un pasivo determinable. Cierto, porque tengo hecho y tengo efecto, pero como no tengo el valor, es determinable. Otro ejemplo de pasivos determinados es, por ejemplo, cuando yo recibo un dinero por parte de un cliente que me quiere hacer una compra y resulta que yo no tengo el total de la mercadería para entregarle porque mi proveedor todavía no me llegó la mercadería, pero el cliente me dice, mira, tengo ya acá el dinero, 20.000 pesos para comprarte X cantidad de mercadería, te la compro, vendémela y bueno, me la entregás cuando te llegue. Bien, yo recibo el dinero, perfeccionamos la venta, entre comillas. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque yo le facturo la venta, pero claro, la venta, acá, al no entregarle la mercadería, yo lo que estoy generando ahora es una deuda, una obligación de entregarle bienes. ¿Cuál es el hecho generador en este momento de ese compromiso de entregar el bien? ¿La venta en sí misma o es otro? La venta no, porque no está perfeccionado por el principio de lo realizado. Fíjense cómo acá empezamos a relacionar los principios contables que vimos en la clase anterior con los conceptos de ahora. El principio de lo realizado me dice que solamente lo puedo considerar cuando el hecho económico se encuentra perfeccionado de acuerdo a los usos y costumbres. Si a mí me pagan por anticipado una mercadería y yo no se la entrego, esa venta no está perfeccionada. ¿Pero por qué yo tengo una obligación de entregarle la mercadería? Porque a mí me genera una obligación. Porque el hecho generador económico acá es que el cliente me entregó un dinero por anticipado. Me hizo un anticipo, una compra anticipada. Ese hecho económico, el haber recibido por anticipado por una promesa de venta, a mí me genera el pasivo. ¿Sí? Me genera una obligación de entregarle, en este caso no dinero, sino de entregarle bienes. ¿Sí? Bien, esta sería una diferencia también de cómo puedo tener una obligación de dar, en este caso no dinero, sino de entregar bienes. Vamos a lo más complejo que puede tener el tema de pasivos. Complejos, pero no tanto, porque en realidad cuando hablamos de este tipo de pasivos, que son los pasivos contingentes, yo tengo que tener en claro cuándo ocurrió el hecho generador, ¿sí? Y si en este caso ocurrió el hecho generador, pero no tengo efecto, es decir, aún no hay deuda, ¿sí? Entonces, fíjense, en las dos clasificaciones anteriores teníamos hecho y efecto, pero acá tengo el hecho, pero no tengo el efecto, es decir, no tengo la deuda todavía. ¿Y por qué tendría que considerarlo contablemente o cuándo me dice la contabilidad que yo puedo tener en cuenta un pasivo contingente, contabilizarlo? Cuando ocurra lo siguiente, cuando el hecho generador ya existe, o sea, hay un hecho generador existente, vuelvo a la definición original de pasivo. Si no hay hecho, no hay pasivo. Entonces, es básico. Tengo que tener un hecho, siempre que yo hablo de pasivo, tengo que tener un hecho generador. ¿Sí? Luego, hay un efecto con alta probabilidad de ocurrencia. Volvemos otra vez a la palabrita de la alta probabilidad de ocurrencia. A veces no basta con que algo ocurra, sino que sea altamente probable de que ocurra. Y luego, que sea cuantificable en forma razonable. Nuevamente volvemos a tener el concepto de la cuantificación razonable y objetiva, que le podamos dar un valor en dinero que sea verificable por terceros. ¿Sí? Tengo que tener estos tres elementos para que un pasivo contingente sea reconocido por la contabilidad. ¿Qué ejemplos tengo para esto? Por ejemplo, en el caso de un juicio, ¿sí? En el caso de un juicio, supónganse que yo... Sí, perdón. Termino el ejemplo y después abro un espacio de preguntas, ¿sí? Decía, el ejemplo de un pasivo contingente más común es cuando, en el caso de un juicio, si nosotros despedimos un empleado y este empleado nos genera, nos dice que nos va a hacer juicio por el despido,
por haberlo despedido, ahí estaríamos frente a un pasivo que tenemos que mirar con atención. ¿Cuándo vamos a considerarlo pasivo? Cuando efectivamente el juicio esté iniciado, ¿sí? No basta con la acusación de que me va a generar, que me va a hacer, digamos, me va a decir el empleado, perdón. Me estoy haciendo lío con la pantalla. No basta con que la amenaza con que se va a iniciar el juicio, sino que el juicio tiene que haber sido iniciado. ¿Sí? El hecho generador en este caso es que ocurrió el despido, pero para que yo pueda considerarlo efectivamente un pasivo contingente, el hecho generador específico de este pasivo contingente es el inicio del juicio. ¿Sí? Si yo tengo conocimiento de que este empleado que despedimos inició el juicio, yo ya tengo uno de los elementos a considerar. Es decir, el hecho generador en este caso sería que me inició el juicio por despido. El segundo hecho que tengo que considerar es hablar con mis asesores jurídicos y preguntarle a mis asesores, ¿qué probabilidad tenemos de perder este juicio? Si me dicen que la probabilidad de perder el juicio es muy alta, entonces tenemos que consultarle lo siguiente. Y si es alta la probabilidad de perderlo, ¿de cuánto estamos hablando? Si hay un cálculo razonable de esa indemnización, yo ya tengo los 3 elementos para considerar ese pasivo como contingente. Es decir, el hecho generador va a ser el juicio y luego el cálculo, digamos, de la alta probabilidad de que lo vamos a perder y de cuánto sería el importe, es decir, de cuánto sería la sentencia que probablemente tengamos que pagar. En todos esos casos, si tengo esos 3 elementos, recién ahí lo puedo considerar como pasivo contingente. Antes no lo puedo considerar. Si no basta con la amenaza del juicio, el hecho generador acá no es el despido, sino que es el inicio del juicio. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Quieren que les aclare algo sobre este punto? Profe, eso sería una previsión entonces, ¿no? Claro, eso después se deriva contablemente el nombre que le vamos a dar, es decir, cuál va a ser el nombre de la cuenta, cómo lo vamos a reconocer en la contabilidad, son a través de lo que sería una previsión. La forma de contabilizarlo sería a través de una previsión. No, ese no sería el caso. ¿Se aplicaría únicamente a casos como esto, como juicios o litigios o sanciones a la empresa? Básicamente, sí, porque lo contingente tiene que ver con algo que tiene cierta cuestión que no tiene que ver no está dentro del control de la empresa saber si va a ocurrir o no. Por eso necesitamos, digamos, puede ser que ocurra como puede ser que no ocurra, ¿sí? Y entonces ahí necesitamos del aporte de los abogados o de los profesionales que nos puedan asistir para saber si este hecho va a ocurrir finalmente o no va a ocurrir. ¿Puede haber un activo contingente no contable? Cuando hablamos de contingente nos estamos refiriendo a pasivos, ¿sí? No activos. Perdón, formulé la pregunta. ¿Puede haber un activo contingente en el que no se pueda cuantificar exactamente? Como por ejemplo, podríamos perder desde 50 pesos a 1 millón. ¿Cómo se haría? A ver, te vuelvo a repetir. Cuando hablamos de activos, no hablamos de activos contingentes. Hablamos de activos contables o no contables, ¿sí?
Me volví a confundir, perdón, la pregunta era pasivo. Si puede haber un pasivo contingente en el que no se pueda elegir un monto exacto, en el que no, yo no puedo decir, por ejemplo, si le echo al empleado, ¿no? Puedo llegar a perder 10 años de su sueldo, le tendría que pagar. Y ahí podríamos poner un número, pero podría haber Bueno, un caso en el que no se pueda cuantificar. sí, pues hay casos donde el pasivo, digamos, no sea, es contingente, no contable, y yo por la significatividad de lo que pueda llegar a representar, supónganse que tenemos una empresa que se dedica a la explotación petrolera y de pronto nuestra empresa tuvo un derrame, un daño ambiental y que puede llegar a ser enorme lo que podamos llegar a perder, digamos, en un eventual juicio si nos hicieran un juicio a la empresa. Si bien no tenemos los datos, como puede ser un hecho económico a futuro representativo para la empresa, es decir, si bien no está perfeccionado el concepto de activo, de pasivo, perdón, contingente, hay un mecanismo que es que lo puedo informar en notas a los estados contables. Hay un espacio dentro de los informes contables, cuando lleguemos a la parte de informes contables, donde todo aquello que yo no puedo contabilizar, digamos que no puedo atrapar en la contabilidad, que no va a estar en el sistema contable, pero que existen indicios y yo tengo información a la hora de preparar esa información contable, de que ocurra un hecho contingente que sea significativo de conocer por los socios, porque puede cambiar el rumbo de la empresa, o puede ser, ya digo, significativo en cuanto al beneficio o en cuanto a la pérdida, lo informo en notas a los estados contables. O sea que sí, si no es contable, lo puedo reconocer, pero fuera de los estados contables a través de un sistema, de una modalidad que es nota a los estados contables. Ah, buenísimo, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra, chicos? ¿Otra duda que tengamos? Yo, profe, volviendo a los activos, Sí. si yo no sé, digamos, el valor exacto de un activo, ¿qué puedo hacer en ese caso? Si no sabes el valor exacto del activo, no lo podés contabilizar. Te está faltando la evaluación objetiva en moneda de cuenta, te está faltando uno de los requisitos, ¿sí? Si no puedo asignarle un valor, no lo puedo reconocer. Y por ejemplo, ahí yo no puedo acudir a un profesional o alguien que me sepa responder eso. Ahí, digamos, habría que ver el ejemplo concreto. Normalmente, si vos no le estás pudiendo asignar un valor, si es porque hay algún hecho económico o algo te está impidiendo poder agregarle un valor objetivo. Si vos le podés agregar un valor objetivo, digamos, como vos decís, llamás a un técnico, un profesional externo de la empresa y le asigna un valor, y ese valor que ese técnico le asignó es un valor que fue realizado en base a parámetros comúnmente aceptados en la actividad comercial, que todo el mundo los pueda verificar, que es así, que están bien aplicados, es decir, que es verificable ese valor por otro. Es decir, si yo después busco otros profesionales y todos llegan al mismo valor o a valores razonables, entonces sí lo podría considerar. Lo más importante acá es que de alguna manera yo tengo que darle un valor que no sea caprichoso, sino que sea un valor fácil de verificar por cualquier usuario de la información. Acá lo que se trata es que la información que nosotros estamos preparando sea información confiable e información razonable, ¿sí? Es decir, que sea, al decir que es razonable, que cualquiera pueda, con los mismos elementos que cuente, suponete ese profesional que vos contrataste, llegar a un valor parecido. En ese caso sí lo podrías contabilizar. Está bien, perfecto, profe. Gracias. Bien. Profe, y en el tema de los activos, por ejemplo, yo tengo un rodado, ¿no? En 100.000 pesos, pero ya cuando van pasando los años y eso, con el aumento de las cosas y eso, el auto también va a aumentar, ¿no? ¿Se podría hacer un aumento en el rodado o solamente queda con que vale 100.000 pesos? A ver cómo sería, repetímelo, a ver.
yo tengo un rodado en 100.000 pesos, ¿no? Sería Sí, modelo, el último modelo. Supongamos que sí, estamos en 2018 y el sí, auto es modelo 2018. sí. Cuando van pasando los años, el modelo y el precio del auto van a cambiar. O sea, yo puedo cambiar el precio o va a quedar siempre con el mismo precio. Bueno, eso depende del el modelo en el que vos, el modelo contable en que vos estés trabajando. Pero existe un concepto que es el concepto de mejora. Si yo a ese rodado, digamos, a ver, vamos por parte. Los autos pierden valor por el uso, ¿cierto? Si yo lo que le hago al auto es un arreglo de mantenimiento de auto, o sea, le rectifico el motor, le cambio las cubiertas, hago todo tipo de arreglos para mantener, digamos, el auto en condiciones, todas esas reparaciones en realidad no le agregan valor al rodado. Lo que hacen es mantienen vigente su vida útil, hago que el bien me siga generando beneficio económico a futuro, pero no le estoy agregando un mayor valor, ¿sí? Simplemente le estoy devolviendo la capacidad de que genere, que siga generando beneficio económico a futuro. En ese caso, todo aquello que yo invierta en ese bien no va a aumentar el valor del bien, va a ser un gasto, ¿sí? Va a ser un gasto de mantenimiento del bien. Es decir, todo aquello que yo invierta para mantener la capacidad productiva del bien es un gasto. Ahora, si yo lo que le voy a incorporar a ese bien es una mejora que no solamente me va a extender la vida útil del bien, sino va a hacer que yo le permita que ese bien me genere mayor beneficio económico a futuro, en ese caso, esa mejora sí yo la podría incorporar al valor del bien y aumentar el valor del bien, ¿correcto? Imagínense en el caso de una maquinaria, si yo tengo una máquina que produce 1000 clavos por hora, se me rompe, yo le cambio las correas, le ajusto el motor, la pongo en condiciones de funcionar otra vez y me sigue produciendo 1000 clavos por hora. Eso es una mejora. Si todo lo que yo invertí es para que me siga produciendo 1000 clavos por hora. Ahora, si yo de pronto a esa máquina le cambio la turbina, le agrego 2 o 3 cosas, no sé, le hago una mejora tecnológica y esa máquina me va a producir 20.000 clavos por hora y me va a durar 10 años más, evidentemente yo le estoy generando una mejora a ese bien, a esa máquina, ¿sí? Entonces ese mayor valor, lo que yo pague por esa mejora, yo le puedo incorporar al valor del bien y voy a aumentar el valor del activo, ¿sí? Porque se trata de una mejora que me aumenta la vida útil del bien y me aumenta la productividad. ¿Se nota la diferencia? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Una consulta, profesor. En el ejemplo que dio recién, estaríamos hablando de un caso de amortización, ¿no? No mezclemos. No mezclemos porque vamos a confundir a los alumnos que todavía no tienen claro lo que son las amortizaciones. De todos modos, te contesto para que no quede la pregunta dando vuelta. Sí, por favor. Las amortizaciones es el reconocimiento de la pérdida de valor de un activo. Los activos, sobre todo los activos que son los bienes de uso, que son aquellos activos de carácter permanente. Recuerden la clasificación de lo que era recursos de tipo permanente, no temporales, sino que eran los que yo tenía que me iban a durar más de un ejercicio económico. Cuando yo tengo un recurso que voy a tener por más de un ejercicio, supónganse 5 años, como puede ser el caso de un rodado, de un auto para la venta, es evidente que esos rodados, esos bienes, con el transcurso del uso, pierdan valor. Entonces, hay un mecanismo en la contabilidad que me permite reconocer la pérdida de valor de ese bien, de ese activo. Ese activo va a ir valiendo cada vez menos a partir de que yo lo vaya usando porque me va a producir menos, porque se va a ir deteriorando su valor. Y entonces no es justo que yo, por ejemplo, un auto, si yo digo el auto me va a durar 5 años, que recién en el 5.º año reconozca que ese auto vale menos. En realidad ese auto fue perdiendo valor desde el momento 1, desde que lo compramos. Entonces en contabilidad lo que se hace es prorratear esa pérdida de valor de ese recurso durante de lo que se estima la vida útil de ese activo, de ese recurso. Entonces se generó un mecanismo que se llama amortización, que es reconocer la pérdida de valor a lo largo de la vida útil del bien, para que impacte en cada ejercicio económico de la vida útil del bien y no en el último ejercicio.
Sí, eso es la amortización. Muchas gracias. De nada. Profe, entonces si, no sé, el auto está defectuoso o lo que sea que tenga, igual se sigue considerando un activo. El auto seguirá siendo considerado activo en tanto y en cuanto mantenga en vigencia los 3 conceptos básicos de un activo. Si sigue siendo un recurso económico, si me sigue generando beneficio económico a futuro, yo lo puedo seguir considerando como activo. Pero si ese bien, ese auto, por el deterioro que tiene, ya no me genera beneficio económico a futuro, o deja de brindarlo de la manera que me lo estaba brindando, evidentemente tengo que hacer algún ajuste sobre ese valor de ese activo. Si ese auto yo ya lo tengo en el depósito porque ya no arranca, no anda, no vale la pena ni arreglarlo, ya perdió valor, ya no me genera, no lo puedo usar para el reparto de la mercadería, entonces ese bien pierde el valor. ¿Pasaría pasivo ahí? Perdón. No, pasivo no. Acordate que pasivos son obligaciones. Este caso sería un activo que deja de tener la capacidad al 100% de generar un beneficio económico a futuro. Imagínense que ese rodado que ustedes usaban para reparto es un camión, y ese camión ya no da más, ya no vale la pena ni repararlo porque lo tenemos hace muchos años y me sale más caro repararlo que seguirlo manteniendo en uso. ¿Qué me queda por hacer con un bien de esa característica? Yo no puedo decir que ya me está brindando beneficio económico a futuro al 100% como cuando lo incorporé. No, ya ese auto ya no da más, ya está en el depósito, ya no lo puedo ni arrancar, ya no lo estoy usando para el reparto. Pero ¿perdió todo su valor de generarme beneficio económico a futuro? Y tal vez no. Tal vez yo lo pueda vender como bien usado, como chacarita, por parte, por repuestos, y pueda recuperar parte del valor de lo que yo invertí en ese camión. ¿Sí? Entonces lo que queda es reconocer como activo la parte que me va a generar beneficio económico. Supónganse que yo lo puedo vender al 50% de lo que lo tengo evaluado. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer al final del ejercicio? Yo tengo que decir a los lectores de la información contable que hay un bien, un recurso que tenía evaluado en 100 pesos, pero que ese recurso ya no me va a generar beneficio económico en ese valor, y solamente me puede generar beneficio económico por 50 pesos, que es lo que le puedo sacar a la hora que lo venda. Entonces lo que voy a decir es, lo voy a sacar de bienes de uso, donde lo tengo clasificado, y voy a decir que es un bien de uso destinado para la venta, porque ya no lo voy a seguir usando en la empresa. Entonces este activo lo voy a destinar para la venta. No es mercadería, porque yo no me dedico a la compra-venta de camiones, me dedico a la venta de fideo. Pero, digamos, tengo que mostrar que tengo un bien de uso que lo voy a poner a la venta, entonces será un activo que pongo a la venta, y como yo voy a poder recuperar 50 pesos de su valor, digamos, ese es el valor en el cual yo lo voy a reconocer para venderlo. Y la otra diferencia, digamos, los otros 50 pesos que perdió de valor, que yo ya no voy a poder recuperar, serán un resultado. Tendrá que ir a la cuenta de resultados, porque ahí perdí, digamos, por el deterioro de ese vehículo. Tengo que reconocer las dos cosas entonces, lo que perdí y lo que... Correcto. Correcto, se reconocen las dos cosas. Siempre que un activo deja de estar en el activo, pasa a ser un activo, un recurso que yo ya consumí. En el caso de una mercadería que yo tenía para la venta, una vez que la vendí, también ya la consumí. ¿Sí? Ya ese recurso me brindó el beneficio, ya es un recurso consumido, y va para resultados también, en una cuenta que se llama costo de mercadería vendida. Por más que sea pérdida o ganancia, igual, se reconocen las dos. Sí. Por un lado tengo que reconocer que ya perdí ese activo, dejó de generar. Ahora estamos con el tema de activos, ¿sí? Entonces, hoy lo que a mí me interesa es dejar en claro que yo ese activo, como ya dejó de generar beneficio económico a futuro, tengo que sacarlo de mi activo, porque ya no puedo informarlo como activo. ¿Sí? Tengo que decirle en realidad de cuánto es el beneficio económico a futuro que me puede generar. Se trata de brindar información razonable. Claro.
Profe, y una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo un rodado y ese rodado acá en Argentina por temas del dólar, su valor va subiendo, entre comillas. Entonces, eso tengo que ir plasmándolo mes a mes o cada cuánto tengo que hacer esta cosa. Ahí ya nos estamos adelantando. Yo ya no me metería en ese tema, vamos a dejarlo para más adelante, lo vamos a ver en la segunda parte de la materia eso, ¿sí? Perfecto, Vamos sí, primero a afianzar bien los conceptos, reconocer un activo, reconocer cuándo pierde su valor, cuándo tengo que dejarlo de mostrar en el activo, cuándo lo puedo contabilizar y cuándo no. Lo de agregarle valor es una complejidad que la vamos a ver más adelante, por ahora vamos a afirmar más estos conceptos. perfecto, sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Ahora vamos a hacer la parte de práctica. Vamos a tomar un descanso. Volvamos a conectarnos 19:15, ¿les parece? Tomamos un descansito, van al baño, se preparan un té, un mate, lo que fuera, y 19:15 arrancamos con la práctica. ¿De acuerdo? Dale, profe. Perfecto. Dale, profe. Hasta luego, chicos. Sí, profe. Chao, chao. Oscar, acá estamos nosotras ya conectadas. Ah, perfecto, chicas. Entonces yo me... Así que los esperamos entonces a las 1:15 los chicos. Bien, genial. Me desconecto entonces. Profe, Vale. ¿Tenés que pasar el profe, rol de Oscar. administrador? Bueno, ahí les paso el... Bueno, ahí lo hago. Oscar, no te vayas. Te voy a preguntar algo. ¿Qué pasó? Decime eso. Ahí está. Vamos. El Power que estuvimos viendo en la clase con vos, ¿lo vas a subir a Petco? Voy a ver, voy a intentar, hasta ahora no los he subido. A ver, vamos a ver. Si puedo lo subo, pero igual esto está todo en el libro Contabilidad Presente y Futuro, ahí tranqui. Ok. Listo, Aye, ya estarías como hospedadora. Ahí está. Sí, ahí ya me puso que yo estaba como hospedadora. Genial. Buenísimo, Oscar. Me despido, Listo, entonces. Listo, chau, chau. Nos Chao. vemos en un ratito. Chau, Oscar. Gracias. Chau, chau. Nos vemos en un rato, chau, chau. Profe, ¿está ahí? Sí, todavía estoy conectado, sí, ¿qué pasó? Ah, no, por nada, porque no quería salir de la clase porque me uní tarde, no sé por qué, o sea, sí sabía, no me daba bien el código, no me dejaba, así que Sí. tuve que hacer un quilombo, por eso entré tarde y ahora no quería salir. Ah, bueno. Bueno, Te espero, mantenete, 19:15 arrancamos con la práctica. Bueno, me quedo acá igual nomás. Dale, listo.